Ser Podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Don't look for me in the town, I'm not lost in the crowd, I am here at the movies. Bobby's driving his cat, and Steve has a shark that's 30 feet long. I can fly over the cuckoo's nest and come again, 'cause I'm totally crazy. My eyes are wide shut at last. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos y bienvenidos a Sucedió una noche, un rápido sumario del programa y comenzamos ya mismo. Por ejemplo, vamos a recordar que hace 50 años se estrenaba una de las mejores películas que se han hecho sobre el cine dentro del cine, La Noche Americana de François Truffaut. En la película Day for Night, Truffaut lanzó la pregunta: ¿es el cine más importante que la vida? El capítulo de nuestra enciclopedia nos hablará de sirenas. Aguas de sirenas, ese es nuestro rumbo. Charlaremos con Guillermo García Ramos, que nos enseñará lo que es un pitch para el cine y la televisión. Y en la sección de Jack Bourbon traemos hoy una película de Stanley Kubrick. ¿Cuál es tu delito? Homicidio accidental de una persona, señor. Asesinó brutalmente a una mujer con intención de robar. 14 años, señor. Excelente. La Naranja Mecánica, por supuesto. Tenemos todo listo, guiones, música, cortes de película, así que comience Sucedió una noche. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. El pasado miércoles 24 de mayo se cumplieron 50 años del estreno de La Noche Americana, una de las películas más famosas de François Truffaut, que no es otra cosa que un gran homenaje al cine. Si hay una película que retrate toda la pasión que pone un director al rodar un film, los conflictos que hay dentro de un rodaje y lo caprichosas y vulnerables que son las estrellas de cine, esa es sin duda La Noche Americana. François Truffaut. Es una película sobre mi trabajo, sobre lo único que sé hacer en realidad. Es un trabajo que tiene la particularidad de ser visualmente llamativo e interesante para los demás, no solo en su resultado, sino en su creación, ya que a mucha gente le gusta saber qué pasa en un plató de rodaje. He intentado ser bastante preciso en ello. El título hace referencia a una técnica cinematográfica. ¿Qué es eso de Noche Americana? Es rodar una escena de noche, pero en pleno día, poniendo un filtro delante del objetivo. Ah, Day for Night. Eso se llama Day for Night en inglés. Y el argumento es de lo más sencillo. Trata básicamente del rodaje de una película. Los espectadores nos colamos en ese rodaje y vamos asistiendo a todos y cada uno de los grandes y pequeños problemas que van surgiendo día a día. ¡Atención, silencio! Ensayamos la primera escena. ¡Silencio! Atención, adelante, Severín. Francamente, Alexandre, no te entiendo. Eres... Estás. Sí, estás. Perdona, no te preocupes, perdona. No tiene importancia. No tiene importancia. Hala, vamos otra vez. Silencio. Adelante. Las equivocaciones de los actores, los problemas de producción que se van solucionando sobre la marcha, los cambios de guión. A mí me han contratado para un papel de secretaria. No me habían dicho que tenía que salir en traje de baño. La prueba es que me he venido sin él. Alexandre ha llamado a su secretaria en vacaciones y la considera su invitada. Al principio de la escena estás bañándote en la piscina. Alexandre te llama para dictarte una carta y eso es todo. Pues no, lo siento, es imposible. No es que yo quiera poner pegas. Me pidieron que aprendiera a escribir a máquina y he tomado lecciones. Nunca me habló de baños ni de natación.
así que yo no me meto en el agua. En definitiva, todos los problemas y errores inevitables que se cometen en una actividad en la que decenas de personas trabajan a la vez. El rodaje de una película puede compararse con un trayecto en diligencia por el oeste. Al principio todos esperan hacer un viaje estupendo, pero pronto empiezan a preguntarse si llegarán algún día a su destino. La película es una auténtica clase magistral sobre los distintos oficios cinematográficos. ¿Ya le gusta la idea de trabajar de script? Bueno, después de un día de rodaje todavía no puedo decir si me gusta o no. Vemos cómo se organizan y cómo trabajan los distintos departamentos que integran la producción de una película. El vestuario, la iluminación, el sonido, los decorados o el maquillaje y peluquería. ¿Esto qué? Es la peluca de Severín. Ah, la peluca. Me parece un poquito clara. Sí, es un poco clara. No sé, francamente no sé qué decirle. Háblelo usted con Joel y ella que hable con Walter. Ya sabe, Walter es el operador. Que lo vean los dos y decidan ellos, ¿eh? ¿De acuerdo? Y al frente de toda esa maquinaria que es un rodaje está el director de la película. Ya hemos llegado a la mitad de la aventura. Antes de empezar un rodaje, deseo sobre todo hacer una película bella. Pero cuando surgen los primeros problemas, reduzco mis ambiciones y me limito a esperar que podamos acabar la película. Hacia la mitad del rodaje hago examen de conciencia y me digo, podías haber trabajado mejor. Podías haber hecho mucho más. Pero en fin, te queda la segunda mitad para compensar. Es el propio François Truffaut el que interpreta en La Noche Americana a ese director obsesionado por su trabajo. ¿Qué es un director de cine? Un director es una persona a quien constantemente le están haciendo preguntas. Unas veces tiene la respuesta y otras no. En el reparto nos encontramos con Jean-Pierre Léaud, el actor habitual de las películas de Truffaut, y dos veteranos del cine europeo, el francés Jean-Pierre Aumont y la italiana Valentina Cortese, que por su papel fue nominada al Oscar a la mejor actriz de reparto. ¿Te acuerdas la primera vez que nos vimos en Hollywood? Coño, nunca pronuncies una fecha ni una cifra, o le digo a todo el mundo que te has hecho la cirugía estética. Todavía no, pero me la haré. La otra protagonista femenina del film es una de las actrices más bellas que ha conocido el cine. Tiene unos ojos extraordinarios. Sí, ¿lo crees? Luego, los ojos claros, verdes. Sí, aquí también está muy bien. Tiene un óvalo de cara perfecto. Es Jacqueline Bisset, que da vida a una estrella norteamericana que se incorpora al rodaje del film. Dicen que vamos a rodar la escena de la cocina. Sí, Julie, rodaremos mañana por la noche. ¿No podría darme el guión? Esta noche, después de cenar. Es un poco justo. Ya lo sé, Julie, pero es que todavía no está escrito. Mire, se lo lee una vez antes de dormir, se lo mete debajo de la almohada y mañana cuando se despierte se lo sabrá de memoria. ¡Qué optimista! Y hay además una sorpresa en el reparto que quizá pase desapercibida para el espectador. En una escena, interpretando al representante de la compañía de seguros, podemos ver al famoso novelista Graham Greene. En fin, hay que terminar la película. Todo depende del seguro inglés. ¿Qué dice el señor Johnson? No, it's impossible. I'm sorry, it's impossible. You can't redo the scene with Alexandra with another actor. Solo queda una solución: simplificar la historia y acabar la película en 5 días en vez de las 2 semanas previstas. Truffaut rodó La Noche Americana en Niza, aprovechando los decorados que se habían utilizado para la película La Loca de Cheyot, protagonizada por Katharine Hepburn. En estos estudios, los Victorine, el director descubrió además un enorme decorado abandonado que pudo arreglar y donde transcurren algunas escenas de la película. ¿Quiere que le enseñe el bungalow? Sí, vamos ahora mismo. Todavía no he empezado a construirlo, no tengo más que el plano. Ah, el plano. Mire, el interior estará completamente amueblado, es decir, cama, mesillas, butacas, una mesa falsa con tablero. Espere. Puedo asegurarle que la cámara no estará nunca en el bungalow. Bien. La cámara quedará fuera. Y rodaremos el bungalow por la ventana, así que solamente se verá la cama. Lo único que importa es la cama, ¿eh? De acuerdo. De acuerdo. Sí. De la banda sonora se encargó el francés Georges Delagy. ¿Diga? Soy George. Es el músico de París. ¿Quiere ponerse? Sí, me pongo. Es George. Hola, George. Ferran, no se retire, le voy a poner el playback de la escena del disfraz. Gracias. Ponga atención, verá cómo le gusta. Sí. Truffaut trabajó con este compositor en 7 ocasiones e incluso le dio un pequeño papel de actor en su película Las dos inglesas y el amor. La banda sonora que compuso para La Noche Americana es una de las más famosas de su carrera. Es buena, ¿eh? Muy buena. Me gusta mucho esa música. Con todos estos elementos, François Truffaut construye una sincera reflexión sobre el proceso de creación cinematográfica. La película tiene un tono amable, pero es a la vez ácida y mordaz. Hay momentos para el drama, momentos para la comedia e incluso una pizca de sexo. Oye, Joel, si tú quisieras... Si yo quisiera, ¿qué? Pues que estamos aquí solos y... Bueno, de acuerdo, ¿por qué no? ¿Cómo? ¿Lo ves? En plan de broma todo lo que quieras, pero en cuanto hay que pasar a la acción, muerto de miedo. Entonces, ¿es que sí? Sí, pero sin eternizarnos. Madre, qué sorpresa. Esto yo no me lo esperaba.
Venga, hombre, date prisa. Y es que Truffaut entendía la vida como si fuera cine, y el cine como una forma de vida. Las películas son más armoniosas que la vida, Alphonse. No hay embotellamientos ni tiempos muertos. Las películas avanzan como trenes en la noche, ¿comprendes? Las personas como tú y como yo estamos hechas para ser felices en el trabajo, en nuestro trabajo de cine. François Truffaut. No creo que la película diga toda la verdad sobre el cine, porque eso es imposible, pero las cosas que cuenta son verdaderas. Cuando el director dice esa frase de que el cine es más importante que la vida, es porque los rodajes es sencillamente así. El trabajo se convierte en la única prioridad en detrimento de cualquier otra cosa, ya sea la familia, la privacidad o la vida misma. La película tuvo un gran éxito en Francia, aunque no todos se sintieron contentos con ella. Jean-Luc Godard, amigo de Truffaut y compañero de fatigas desde que los dos eran críticos en la revista Cahiers du Cinéma, le escribió una carta criticando la forma en que la película describía la realización cinematográfica. Lo contaba Gilles Cajorot, biógrafo de François Truffaut. Godard le dijo a Truffaut, si esto es una especie de película autobiográfica, ¿por qué no te vemos besando a la actriz principal y esas otras cosas que haces en la vida real? ¿Por qué no salen en la película? Esa burla le hizo mucho daño. Godard tenía una habilidad especial para molestar a la gente, pero Truffaut sabía muchas historias sobre su mal comportamiento como director y le devolvió la bofetada. Truffaut le contestó con otra carta también muy agresiva, y aquello acabó con su amistad para siempre. La Noche Americana ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 1974, pero al año siguiente, dado que los periodos de elegibilidad para la película de lengua extranjera son diferentes, volvió a ser nominada en 3 categorías más: Mejor Guión Original, Mejor Actriz de Reparto para Valentina Cortese y Mejor Director para Truffaut, siendo esta la única vez que el cineasta francés fue nominado a la estatuilla de Hollywood en toda su carrera. Sin embargo, no hubo suerte. A ver, Cursal El Padrino, Rexy El Padrino, Forum El Padrino. Oye, no ponen otra cosa. Por lo visto las demás películas no cuentan. Aquel año El Padrino segunda parte fue la gran triunfadora y Coppola se llevó el premio. Oscars aparte, de lo que no cabe duda es que La Noche Americana es una de las mejores películas que se han hecho sobre el cine dentro del cine. Un auténtico homenaje al arte cinematográfico y a la pasión por crear historias filmadas. Como decía otra de las protagonistas de la película, la actriz Natalie Bay, lo que más me gusta de la película es que cuenta el rodaje de un film sin desmitificar el proceso. Todo parece algo misterioso, secreto, pero a la vez te permite ver qué pasa detrás de las cámaras. Y ahora llega el momento de nuestro juego semanal, que hoy hemos cambiado un poco. En vez de adivinar películas como hacemos siempre, os proponemos adivinar series clásicas de la historia de la televisión. Y lo vamos a hacer como siempre, escuchando un fragmento de diálogo y la sintonía de esa serie. Una pista, todas ellas han tenido su correspondiente versión cinematográfica. Max, usarás esto para comunicarte con nosotros. Pero, jefe, aún tengo mi zapatófono. No hagas caso del zapato, Max. Es más efectivo el reloj. De haber sabido esto cuando entré al servicio, no pago la cuenta del zapatófono. Es evidente que he fracasado completamente. Al contrario, has hecho un trabajo estupendo. ¿Me conseguí un hermoso esposo o no? Cuando pienso lo que pudiste conseguir, me da un asco inaudito. Darryl es un ser humano maravilloso. Todos son iguales para mí. Narices en el escritorio, luchando todo el día, los pies firmemente plantados en el suelo. Con razón no pueden volar. Es la Guerra Fría. ¿De qué sirve? Es nuestro trabajo. No me dirás que prefieres estar de chupatintas en un despacho. La droga sigue entrando. Solo somos el peaje de la autopista. ¿Ya te estás poniendo romántico otra vez?
Me sentí muy cerca del cielo durante aquellos lánguidos días en Bracehead. Por eso me gusta recordar a Sebastian, tal como era aquel verano, cuando retozábamos los dos solos por aquel palacio encantado. Bueno, ¿qué tal se ha dado? Hemos elegido 2 series de los años 60 y otras 2 de los 80, que como decíamos serían luego llevadas a la gran pantalla en la primera década de este siglo. Empezábamos con Superagente 86, una serie creada por Mel Brooks que parodiaba las películas de espías y que se emitió entre 1965 y 1969. En 2008 se hizo una película protagonizada por Steve Carell que se basaba en esta serie. En el segundo diálogo escuchábamos a Elizabeth Montgomery en el papel de Samantha y a Agnes Moorehead haciendo de Endora, su madre, 2 de los personajes de Embrujada, serie que contaba las peripecias de un matrimonio formado por una bruja y un hombre normal. De esta serie también se hizo una adaptación al cine en 2005, protagonizada por Nicole Kidman. La tercera, ya de los 80, era Corrupción en Miami, la serie policíaca protagonizada por Don Johnson y Philip Michael Thomas, que también tendría su versión cinematográfica en 2006, dirigida por Michael Mann y protagonizada por Colin Farrell y Jamie Foxx. Y terminábamos con una serie británica también de los años 80 protagonizada por Jeremy Irons, Retorno a Bracehead. Y como no, esta también tuvo su adaptación al cine en 2008 con un drama protagonizado por Emma Thompson y Matthew Goody. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Este viernes se ha estrenado La Sirenita, una nueva versión musical y con actores de carne y hueso del famoso cuento de Hans Christian Andersen y de la película de los años 80 de la compañía Disney. Con esta excusa hemos echado un vistazo a nuestra enciclopedia para ver cómo han sido retratados en el cine estos seres mitológicos, las sirenas. Las primeras referencias escritas sobre las sirenas aparecen en la Odisea de Homero. ¡Las rocas de las sirenas! ¿Las sirenas? Si escuchamos su canto, estamos perdidos. Nos atraerán a las rocas para destruirnos. ¡Huyamos, Ulises! ¡Huyamos! ¡Huyamos, Ulises! Demasiado tarde ya. En su viaje de regreso a Ítaca, Ulises y su tripulación se topaban con ellas y el héroe griego ideaba una forma de resistirse a sus cantos. Calienta la cera y tapa los oídos a todos los hombres. Diles que no miren a las rocas y que remen todos. Que remen sin cesar. Solo esto puede salvarnos. Pero Ulises hacía algo más. ¡Átame al mástil! ¿Qué dices? Diga lo que diga después. Te dé la orden que te dé, no me obedezcas. ¿Pero qué vas a hacer? Escuchar su canto. ¡Pero estás loco! ¡Átame al mástil! Amarrado al mástil de su barco, Ulises escuchaba sus voces sin sucumbir a su hechizo y las sirenas, al verse ignoradas y vencidas, morían. Sin embargo, las sirenas que describía la Odisea de Homero eran muy diferentes a la idea que hoy tenemos de ellas. Sí. Sirenas, espectros marinos con un hambre atroz de carne humana. Aferraos a vuestra alma, Gibbs, porque dicen que las sirenas se llevan el resto, hasta los huesos. En la mitología griega, las sirenas eran criaturas híbridas con un cuerpo de ave y rostro de mujer, un poco parecidas al Ba egipcio. Las sirenas también aparecen en los mitos de Perséfone, Jasón y los argonautas y otras narraciones, con un aspecto que varía un poco con respecto a la Odisea, pero siempre poseen la capacidad de hechizar a los marineros con sus canciones. Una flecha de Cupido vi mi pecho atravesar y ya nada me consuela como mi marino audaz. El cambio de mujer pájaro a mujer pez se fue produciendo poco a poco con el correr de los siglos. Los bestiarios de la Edad Media las siguen retratando como monstruos, pero con una imagen ya más sexualizada. Cuerpo de mujer desde la cabeza al ombligo y cola de pez. Todas las sirenas son hembra, hijo, y preciosas como un sueño celestial. Pero cuando llega la época de emparejarse, por así decirlo, raptan a marineros de los botes o de las cubiertas de los barcos, los utilizan y luego los empujan a todos hacia el fondo, donde se ahogan y los devoran. Los cuadros y relatos de los siglos XVIII y XIX hablan de ellas como seductoras ninfas que tocan el arpa y la lira y no ya como criaturas letales. ¡Qué belleza! Tienes que ser una criatura de Dios.
Y no una descendiente de esos tétricos, seres que no hallaron refugio en el arca. ¡Qué belleza! En el cine fue Georges Méliès el primero en mostrarlas en la pantalla en su película La Sirena de 1904, y en el cine más clásico hay unos cuantos ejemplos. Mi marido está enamorado ¿Mejor para usted? de una sirena. Una sirena, ¿eh? Rubia, creo. Cuando dice sirena, supongo que se refiere a algún pescado. Solo la mitad. La otra mitad, según tengo entendido, es humana. En la comedia El domador de sirenas de 1948, William Powell pescaba una en el Caribe, se la llevaba a casa y se enamoraba de ella. No quieres volver al océano, ¿verdad? No. Es tan grande y tú eres tan bonita. Es lo que nosotros llamamos un beso. Tenemos otros clásicos como Tarzán y las sirenas, la última película que rodó Johnny Weissmuller en el papel de Rey de la Selva, o el clásico de aventuras Ulises, que escuchábamos al principio de este reportaje, protagonizado por Kirk Douglas. Luego hay varias películas que incluyen la palabra sirena en su título, pero no hablan precisamente de ellas. ¿Dónde está la sirena esta noche? Se quedó en su casa, le dolía la cabeza. Qué pena. Películas como La Sirena de las Aguas Verdes con Jane Russell o La Sirena y el Delfín con Alan Ladd y Sofía Loren. En estos casos, la palabra sirena se refiere más bien a las habilidades natatorias de sus protagonistas. La gran estrella del cine acuático, Esther Williams, por ejemplo, rodó varias películas con título de sirena, como Escuela de Sirenas o La Primera Sirena. Créeme, eres una nadadora. El agua es tu elemento. Mojada eres fenomenal. Otras veces la sirena del título es metafórica, como ocurre en La Sirena del Mississippi, de François Truffaut. He oído hablar mucho de la belleza de la señora Mahé, pero ahora veo que es superior la realidad. En ella, Catherine Deneuve era una mujer de gran belleza que, como en el mito griego, seducía, volvía loco y finalmente destruía a Jean-Paul Belmondo. There you see her, sitting there across the way. She don't got a lot to say, but there's something about her. Pero probablemente la sirena más famosa del cine sea la Sirenita de Disney. Tengo que volver a verlo. Esa noche. Squirrel sabe dónde vive. Ariel, por favor, bájate de las nubes y pon tu aleta en el agua. Nadaré hasta su castillo. Flounder se pondrá a chapotear para atraer su atención y luego yo. Aquí abajo está tu hogar. En esta película de animación, la sirenita Ariel se enamoraba de un príncipe terrestre y conseguía que la bruja Úrsula le diera un par de piernas a cambio de su voz, para así poder subir a la superficie y conocerle. Haré una poción mágica que te convertirá en ser humano por 3 días. Antes de que se ponga el sol el tercer día, tú tendrás que haber logrado que el príncipe se enamore de ti. La película ganó 2 Oscar por su música e inauguró la que sería conocida como la segunda edad de oro de la compañía Disney, que se vivió en los años 90. Pero Ariel no es la única sirena que hemos visto en el cine de animación. ¿Qué es esa? Ah, es Wendy. Una chica, ¿qué está haciendo aquí? Y viene en camisón. Ven, querida, ven a nadar con nosotras. No puedo, no tengo traje. ¿Cómo están? ¡Eso no! ¡Déjenla ya, chicas! ¡No la molesten! Están jugando contigo. Eso es todo. Lo único que queríamos era ahogarla. En Peter Pan, las sirenas se mostraban celosas de Wendy e intentaban ahogarla. En la versión del cuento de James Barrie que hizo Spielberg, Hook, estas hacían una breve aparición para salvar a Robin Williams de morir ahogado, mientras que en Peter Pan, la gran aventura, una adaptación de la película Disney con personajes de carne y hueso, eran directamente seres malvados y siniestros. Oh, qué bonitas. ¿No son bonitas las sirenas? Te ahogarán de un modo bonito si te acercas mucho. La única sirena de cine que puede competir en popularidad con Ariel es la protagonista de 1, 2, 3 Splash. ¿Cómo te llamas? Es difícil de pronunciar en tu lengua. Pues dilo en la tuya. Bueno, me llamo... Ha fundido los plomos, ¿eh? En esta película de 1984, dirigida por Ron Howard, Daryl Hannah daba vida a una sirena que, tras salvar de morir ahogado a Tom Hanks 2 veces, se plantaba en Nueva York para volver a verle. Y claro, Tom tenía que enseñarle cómo funcionan las cosas en tierra firme. Madison, ¿qué pasa? Es lo más triste que he visto en mi vida. ¿Qué pasa, Joe? ¿Quién es este hombre? Pero si es Bonanza. Nuestro ganado y disparé contra él. Un hombre ha matado a otro y se ha muerto en medio de la calle. Oh, no, eso es solo en la tele. Creí que ya sabías lo que era la televisión. Es todo mentira. Todo lo que ves en la pantalla es fingido.
¿Ves? Ese hombre es un actor. La semana que viene le matarán en otro programa. Si lo piensas bien, hasta tiene gracia. Como ocurría con William Powell en El domador de sirenas, él también se acababa enamorando de ella. Toda mi vida buscando una mujer, cuando al fin la encuentro, es un pez. Nadie ha dicho que el amor es perfecto. En las últimas décadas hemos visto varias películas con sirenas de protagonistas. Títulos como Mi amiga la sirena, Una sirena en París, La criatura o The Lure. Películas que van desde la comedia al género de terror. Las sirenas no son como aparecen en los cuentos. Son criaturas siniestras que están al corriente de todo lo misterioso. Las sirenas aparecen también en dos de las sagas más taquilleras de este siglo. ¿Me recuerdas cómo era el ritual? ¿Agua de la fuente y una lágrima de sirena? Y 2 cálices de plata, una copa con la lágrima y otra sin. En la cuarta entrega de la franquicia Piratas del Caribe, en Mareas Misteriosas, una lágrima de sirena era necesaria para completar el ritual de la fuente de la juventud, así que raptaban a una. Escucha, ¿acaso no oyes los gritos de tus hermanas? Solo necesitamos una lágrima. ¡Bestia repugnante! Y siendo seres fantásticos como son, no podían dejar de aparecer también en la saga de Harry Potter. Anoche, algo les fue sustraído a cada uno de nuestros campeones. Algo muy apreciado. Estos 4 tesoros, uno de cada campeón, yacen ahora en el fondo del lago Negro. Para conseguir la victoria, cada campeón deberá encontrar su tesoro y regresar a la superficie. Las sirenas eran árbitros en la segunda prueba del torneo de los 3 magos que veíamos en Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Desde el fondo del lago se ocupaban de que los participantes no hicieran trampas. Pero es mi amiga también. Solo uno. Hay otras películas protagonizadas por otros seres que no son exactamente sirenas, pero que se les parecen mucho. Por ejemplo, en La joven del agua, la película de M. Night Shyamalan, Paul Giamatti era el conserje de un bloque de apartamentos que descubría a una ninfa en la piscina. ¿De dónde eres? Del mundo azul. ¿Es una urbanización? Luego están las lamias del folclore vasco que hemos visto en la reciente Irati, o las selkis de los mares de Escocia e Irlanda. ¿Qué es una selkie? Es una mujer foca. Se las oye cantar en Seal Rock. La selkie sale del mar y pierde su manto de foca. Vive en tierra hasta que el mar la llama. Las hemos visto en películas como El secreto de la isla de las focas, La canción del mar o en Ondine, la leyenda del mar, donde sus cantos hacían que rebosara la pesca en el barco de Colin Farrell. ¡Dios mío! ¿Qué? ¿Estás jugando conmigo? ¿Qué has hecho? He cantado. Sí. Canta otra vez, ¿quieres? En La piel fría, una película de terror de 2017, la mujer, mitad humana, mitad pez, tenía un aspecto no tan atractivo como las sirenas, calva, sin orejas y de un color gris verdoso. Es increíble. No imaginé que algo así existiera. Sé que haya talones con especies únicas de peces que han evolucionado libremente. Tal vez estas bestias son así, no del todo humanas, ni anfibias. Aquella no es como los otros. Está no muerto, eso es todo. Y también tenemos la versión masculina en películas como La forma del agua. Esta criatura puede alternar entre 2 mecanismos de respiración totalmente diferentes. ¿Cuánto tiempo aguanta fuera del agua? La verdad es que no sabemos una mierda sobre este bicho. O en la película de animación de Pixar Luca, donde el protagonista era un joven tritón que, como algunas sirenas, perdía su cola de pez y adquiría piernas al pisar tierra firme. Espera, es como si aún la tuviera ahí. Sí, se llama cola fantasma. Andar es igual que nadar, pero sin aletas, ni cola. Y tampoco hay agua. Por lo demás es exactamente lo mismo. Inténtalo. Así no es. Como veis, estos seres mitológicos que nacieron en la antigua Grecia siguen viviendo en nuestro mundo gracias al cine. Tal vez estar bajo el agua sea mejor. Bueno, la verdad es que es diferente. También sé que allí no habláis, que cantáis. El canto viaja mejor en el agua. ¿Y qué me dices del frío? Te acostumbras. El último ejemplo lo tenéis ahora mismo en las pantallas con la nueva versión de La Sirenita.
Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. ¿Sabéis lo que es hacer un pitch y concretamente hacerlo en el mundo del cine y la televisión? Pues ahora os lo va a contar Guillermo García Ramos, que ha publicado un libro titulado precisamente así, Cómo hacer un pitch para cine y televisión, editado por 8y medio Libros de Cine. Guillermo García Ramos es guionista, director y productor y desde hace unos años se dedica también a dar clases de pitching. Pero dejemos que sea él quien nos explique qué significa este anglicismo. En Estados Unidos cogieron el término del béisbol, del lanzamiento que hace el jugador específico, que es el lanzador, el pitcher, hacia el bateador para intentar que el bateador no golpee la pelota. A mí mucha gente dice, hombre, ¿no hay un término en español? ¿Tenemos que estar con un anglicismo? Y digo yo, hombre, en el cine ese es uno de muchos. Pero a mí además no me asusta porque define específica y única y claramente lo que es el pitch en cine y televisión, el pitch en audiovisual, ¿no? ¿Qué me has traído? Aquí tienes, El Graduado, segunda parte. Oh, perfecto. Espera, los 3 protagonistas de la primera siguen en esta. Dustin Hoffman, Anne Bancroft y Catherine Ross. 25 años después. Un pitch no es nada más que una reunión entre 2 personas de la industria. Una está buscando proyectos, la otra tiene proyectos y miran a ver si es lo mismo lo que tienen entre manos. Su anciana madre ha sufrido una apoplejía. La señora Robinson. Exactamente, y no puede hablar. ¿Comedia? Sí, una comedia. Negra. ¿Rara? Será rara, cómica y con apoplejía. Quizá no sea apoplejía, quizá... En fin, aún no lo sé, pero será alguna enfermedad. Y te pueden decir que sí o te pueden decir que no por un montón de cosas que están absolutamente fuera del control de uno. Nunca tiene que ver con la valía personal de uno. Tiene que ver con que comuniques el proyecto de forma concisa, clara y profesional y que la persona que está enfrente diga, pues justamente eso es lo que estamos buscando. Porque si no es lo que están buscando, ya puedes hacer alaracas y puedes dar saltos mortales que lo único que vas a hacer es perder tu tiempo y el de la persona que está enfrente. Es una estrella de televisión que se va de safari a África. ¿Queréis que haga una película con una estrella de televisión? No se va de televisión, la interpretaría una estrella de cine. ¿Una estrella de cine interpretando a una estrella de televisión? Pues no me parece mal. El pitch no es una discusión. Si tú tienes alguna vez la sensación de que estás discutiendo con alguien, ese pitch está muerto ya hace 15 minutos y no te has dado cuenta. Un pitch no es una situación de enfrentamiento, ni es una situación de venta. No es venderle a alguien el coche usado ahí se lo voy a colar, ¿no? En el mundo del cine siempre se dice always be pitching, siempre estate haciendo pitch. Cualquier situación es buena para dar a conocer tu proyecto y ver si hay algún match, alguna conexión, alguna sinergia, ¿no? El libro se divide en estas 3 partes que son la pura teoría, las situaciones reales que he vivido yo como cineasta o como instructor de pitching y las películas, ¿no? Las cantidades, secuencias de películas que hay de pitching. Me estaba contando una idea para una película. Por ahora no tiene mala pinta. Siéntate y toma algo. Cuéntasela a Karen, a ver qué le parece. Y en la vida de los cineastas y las cineastas se les va a dar 40 millones de situaciones distintas de pitch. Normalmente la situación de pitching que asusta más o que tiene más prestigio es la situación en la que tú te plantas ante 30 o 40 personas de la industria y con una pantalla y tu jeta pues tienes que dar a conocer el proyecto. Esa es la que más impresión da y la que tiene más prestigio. ¿Quieres oír su idea? Es sobre un tintorero que estafa a una compañía aérea 300.000 pavos. Cuéntasela. Pero en el fondo hay todo tipo de situaciones. 1 a 1, online, video pitch, pitch por escrito, pitch por WhatsApp. Y deberíamos estar en esa mentalidad de pitching siempre que tengamos un proyecto, porque nunca sabemos dónde va a surgir la oportunidad. Todos los que nos dedicamos de forma directa o coyuntural a hablar en público lo decimos, ¿no? Los primeros 5, 10, 15 segundos como mucho es la parte más importante de tu presentación o de tu pitch o de lo que sea, porque si no has conectado en ese momento es muy fácil que la gente se despegue, ¿no? Que haya un desapego. ¿Y qué puedes hacer por nosotros, Bradley? ¿Qué experiencia tienes? Ninguna, pero creo en mí mismo.
En lo más profundo de mi ser, sé que puedo hacer cualquier cosa si consigo que me den la oportunidad. Y el cerebro lo que hace es que si tú no has conectado en los primeros 10-15 segundos, o la primera impresión es como de que me vas a aburrir o que no te has preparado, entonces el cerebro va a estar una hora buscando motivos para darme la razón en que yo tenía razón, que tú no estabas preparado, o que tú eres un rollo, o que tú eres poco profesional. Yo lo llamo la patada en la puerta, más porque tengas una sensación de que tiene que ser rápida y efectiva, que porque tenga que ser agresiva. No tiene que ser agresivo, de hecho si lo es, empezamos mal, pero tiene que ser efectiva y rápida, y nos tiene que llevar a la parte del cerebro donde estamos cómodos. Intente recordar cuando tenía mi edad. Recuerde lo que sintió cuando fue en busca del primer empleo. Lo deseaba tanto que no pudo dormir la noche antes de la entrevista. Recuerde lo desgraciado que se sintió cuando el tipo le preguntó ¿y qué experiencia tiene? Sintió ganas de gritarle. Puedo hacer cualquier cosa si me dan la oportunidad. Un pitch no es un discurso de motivación. Tú no haces un pitch a la industria del cine para motivarles para que hagan cine y televisión. La industria está motivadísima. Haces el pitch para que se pongan en movimiento en tu dirección, para que quieran hacer tu película, no una película cualquiera. Y que además la quieran hacer no porque tú les hayas dicho que mola mucho, sino porque se lo has dicho de una manera que ahora esas personas de la industria es que ya no quieren quedarse fuera. Ahora quieren ayudarte por su propia voluntad, no porque tú se lo hayas dicho. Mi primer trabajo fue de publicista de una peletera. Trabajaba con un creativo griego llamado Teddy. Lo que hace Don Draper en ese momento es una patada en la puerta increíble cuando empieza a hablar de la historia del griego con el que él trabajaba, ¿no? Y Teddy me dijo que la idea más importante en publicidad es innovar, generar un picor. Y después ofreces tu producto como una loción calmante. Y luego hace otra cosa que es fundamental en un pitch, que es la conexión personal. Teddy me dijo que en griego nostalgia significa el dolor de una vieja herida. Es un dolor de corazón mucho más intenso que un recuerdo. Las imágenes que pone Don Draper en el carrusel no son unas imágenes cualesquiera, son las suyas propias de su familia, en un momento de la serie donde él ha sido abandonado por su mujer y sus hijos. Este aparato no es un cohete espacial. Es una máquina del tiempo. Va hacia atrás y hacia adelante. La conexión personal. Don Draper a muerte con esta secuencia y con ese pitch. Kodak presenta el carrusel. Me encuentro gente que ni siquiera es del cine. El otro día estaba en este lugar maravilloso que es La Rioja, en un foro que se ha organizado allí de formación y que lo ha organizado la Rioja Film Commission, y lo hicieron abierto a todo el público y me dijeron ¿tienes problema? Yo dije yo ninguno. Y vino gente de todos los perfiles, gente que no sabía nada de cine, gente que llevaba mucho tiempo haciendo cine, productores, guionistas y de todo tipo, y la gente salió de allí, mucha gente me decía es que yo no soy del cine, pero me parece súper útil, me ha parecido inspirador. Y digo yo, joder, pues miel sobre hojuelas, Elio, ¿qué te voy a contar? Estaba pensado para un gremio y de repente puede serle útil a más gente, pues nada me podía hacer más feliz. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. One fine day, you'll look at me, and then you'll know what love was meant to be. One fine day, you're gonna want me for your girl. The arms I long for will open wide. Then you'll be proud to have me right by your side. One fine day, you're gonna want me for your girl. Now I know you're kind of a boy who only wants to run around. I keep waiting, and someday, darling, you'll come to me.
settle down. Estamos escuchando a la cantante americana Natalie Merchant haciendo una versión de un tema de las Chiffons de los años 60 que grabó para la película Un día inolvidable, una comedia protagonizada por Michelle Pfeiffer y George Clooney en 1996, que en su versión original se titulaba como la canción, One Fine Day. Pero ya está por aquí un tipo al que conocéis bien. Lo suyo esta temporada son las películas polémicas. Jack Bourbon presenta Cine Incómodo. ¡Basta! No estoy dispuesta a consentir inmoralidades en nuestras pantallas. Este espectáculo degradante y depravado ha de terminar ahora mismo. Sexo, violencia, religión, política. ¿Oyes ese silbido? Es una bomba que cae del cielo y va a impactar en 400 cines a la vez. Las películas más polémicas de la historia del cine. ¿Qué tal, amigos? Seguramente todos habéis visto La Naranja Mecánica, o al menos la gran mayoría. Sin embargo, la película pudo haber sido muy distinta a la que hoy recordamos. Resulta que el primero en comprar los derechos del libro de Anthony Burgess en el que se basa el film fue Mick Jagger. Su plan era interpretar él mismo el personaje de Alex, mientras que sus compañeros de los Rolling Stones serían los Drugos, su pandilla. El director previsto era John Schlesinger y la banda sonora también habría sido muy distinta de la que hoy conocemos. Había sido una noche fabulosa, que debía tener ahora su final perfecto con un poco del viejo Ludwig van. No sonaría Beethoven, sino la música de los propios Stones y la de los Beatles, que habían aceptado componer juntos la banda sonora. Finalmente, el proyecto no salió. Jagger vendió los derechos del libro por mucho más de lo que le habían costado y el proyecto cayó así en manos de Stanley Kubrick. Pero bueno, vamos a lo que vamos. La Naranja Mecánica, una de las películas más polémicas de la historia del cine. Tú, Pete, comprueba el resto de la casa. Una de las escenas de La Naranja Mecánica que más ríos de tinta hizo correr en su momento es esta en la que Alex y su banda asaltan una casa y agreden a sus víctimas mientras cantan Singing in the Rain. Una escena que, sin embargo, no estaba prevista así en el guión. Lo contaba el protagonista de la película, Malcolm McDowell. Stanley se me acercó y me dijo, ¿sabes bailar? Y yo, solo por divertirme, le contesté, sí, por supuesto. Y me lancé a hacer todo eso de forma improvisada, pateando, golpeando y abofeteando al ritmo de Cantando bajo la lluvia. La canción hacía, si cabe, más brutal la escena. Era la metáfora perfecta, porque el número musical de Cantando bajo la lluvia, tan bellamente como lo hizo Gene Kelly, era la visión que Hollywood tenía de la euforia regalada al mundo. Alex también está en su máximo momento de euforia. Lidera una pandilla que va cometiendo crímenes impunemente, y es feliz como Gene Kelly. Por eso la escena funciona tan bien. No obstante, Kubrick no las tenía todas consigo, y llamó al director de Cantando bajo la lluvia, Stanley Donen. Stanley Kubrick era muy amigo mío. Una mañana me llamó por teléfono y me dijo, estoy muy preocupado con algo que pongo en mi película, y me invitó a que fuera a ver el film. Y lo que vi fue una gran película. Le dije que estaba emocionado de formar parte de ella y que no se preocupara porque no tenía nada que ver con Cantando bajo la lluvia, tan solo había utilizado la canción. En cambio, el protagonista de aquella escena mítica no se lo tomó tan bien. Fui a una fiesta en casa de alguien y un amigo mío me dijo, mira quién ha venido, es Gene Kelly, ¿te gustaría conocerlo? Pues claro, le dije. Él estaba de espaldas a nosotros y mi amigo le tocó en el hombro para que se diera la vuelta. Entonces me presentó. Señor Kelly, quiero presentarle a Malcolm McDowell. Entonces él me miró de arriba a abajo, muy serio, se dio la vuelta y se fue. La Naranja Mecánica adaptaba la novela del mismo título de Anthony Burgess que se había publicado unos años antes, un libro que era hijo de su tiempo, como explicaba el propio autor. En Inglaterra, en ese periodo, era evidente que estaba surgiendo en el mundo un nuevo tipo de violencia que era generada por la juventud. Teníamos pandillas con diversos nombres, estaban las peleas entre rockers y mods, grupos como los skinheads. Parecía que venía un movimiento mundial originado por la insatisfacción
satisfacción juvenil en el que, no pudiendo crear, tenían que destruir. Eran también los años de la contracultura, de las protestas contra Vietnam o del mayo del 68. La Naranja Mecánica reflexionaba sobre el autoritarismo de los gobiernos y la libertad de los ciudadanos. El libre albedrío. Este joven no tiene de hecho opción alguna. El horror al sufrimiento físico es lo que ha obligado a este muchacho a participar en este acto grotesco de humillación. Deja de ser un criminal, pero también deja de ser una criatura capaz de opción moral. La película ponía en evidencia la falta de soluciones políticas ante la violencia que crecía en la sociedad. Stanley Kubrick. Hay un sentimiento creciente entre los jóvenes de que los medios políticos y legales del cambio social son demasiado lentos y quizá inútiles. Por otro lado, la autoridad y la gente conservadora se siente amenazada por ese sentimiento creciente de anarquía. La pregunta es, ¿cómo se logra, si es que es posible, algún tipo de equilibrio? Yo no sé la respuesta. Lo más desasosegante de la película era que la violencia no la ejercían seres marginales, como era habitual, sino los propios hijos del sistema. ¿No tenéis todo lo que necesitáis? ¿Que queréis un automóvil? Pues cogéis el primero que haya. ¿Queréis una buena polienta? La trincáis. Kubrick desafiaba al público a enfrentarse a la violencia y para ello la mostraba sin tapujos. Así que el debate se abrió enseguida. ¿Podría la Naranja Mecánica tener un efecto pernicioso? Bueno, esto sí que es ya lo último de verdad, ¿sí? La violencia engendra violencia. Antes incluso de su mismo estreno, el diputado laborista Maurice Edelman lanzó la primera advertencia desde el Parlamento. Cuando la Naranja Mecánica se estrene de manera generalizada, conducirá a un nuevo culto que magnificará la violencia juvenil. Pero los verdaderos problemas llegaron tras su estreno en Inglaterra en enero de 1972. Bien, señor acusado, dígame, ¿cuántas veces ha visto la mencionada película? No, yo no he visto la película. Le recuerdo que está bajo juramento. Un joven fue juzgado por asesinar de una paliza a un vendedor de leña. Pocos días antes se había estrenado la película en su localidad y aunque el acusado repetía una y otra vez que no había visto la película, eso no desanimó a la acusación ni a la declaración del psiquiatra que el fiscal trajo para apoyar sus tesis. Este joven estaba interpretando un papel muy semejante al que él mismo había visto en La Naranja Mecánica, ¿no? Pero no fue el único, hubo otros casos. Sé que anoche hubo algo feo, ¿eh? Algo pero que muy feo, ¿eh? Testigos afirmaban haber visto en Londres bandas vestidas de blanco con bombines negros, como los personajes de la película, dando palizas a mendigos. En Leicester, una joven holandesa fue violada, mientras los violadores cantaban Singing in the Rain, como en la escena de la que hablábamos al principio. Fuimos asaltados por una banda de jóvenes criminales en esta casa, en esta misma habitación. Yo quedé tullido para siempre, pero ella tuvo una agonía aún peor. Estos y otros casos parecidos hicieron que buena parte de la prensa británica acusara a la película de incitar a la violencia juvenil. Toda la prensa ha estado atacando constantemente nuestro experimento. Pero la opinión pública es muy tornadiza. Malcolm McDowell otra vez. Me decepcionó mucho la reacción que hubo contra la película, porque de lo único que hablaban era de la violencia que se veía en ella. En realidad solo era una excusa para no hablar de lo que de verdad trataba el film. Se quedaban en la superficie y no entraban a discutir el tema central de la película. El caso es que la bola de nieve fue creciendo cada vez más y más, como explicaba Christiane Kubrick, esposa del director. El ataque a la película fue feroz en Gran Bretaña. Stanley fue acusado directamente de asesinato y de provocar el caos. Al parecer, la película era responsable de cada crimen que se cometía. Entonces pidió ayuda a la Warner y les dijo: «No puedo vivir así, temo mandar a mis hijos al colegio, recibo amenazas, mi casa está asediada por los periodistas, no quiero que la película se exhiba más». La película llevaba más de 60 semanas en cartel cuando Kubrick tomó una decisión drástica. De acuerdo. Me marcho ahora mismo. No volveréis a videarme nunca más. Seguiré mi camino. Muchísimas gracias. Algún día os pesará en la conciencia. El director retiró la película de los cines y La Naranja Mecánica no volvería a verse en Gran Bretaña hasta después de su muerte.
En 1993, un cine de Londres desafió la prohibición estrenando la película sin permiso. Estupendo. Me gusta videar películas antiguas. Y Kubrick y la Warner demandaron al dueño del cine, que fue condenado a pagar una cuantiosa multa que le haría cerrar su negocio por bancarrota. Durante décadas, los británicos que querían ver la película tenían que pedirla en tiendas de vídeos de otros países. Los videoclubs británicos, hartos de que les preguntaran una y otra vez por la película, colgaban carteles en sus escaparates que decían: no, aquí tampoco tenemos La Naranja Mecánica. Aunque algunas de las escenas que escandalizaron entonces pueden parecernos hoy bastante inocentes, lo cierto es que La Naranja Mecánica significó un revulsivo contra la censura de la época. Y es que no solo en Inglaterra, en otros muchos países estuvo también prohibida durante bastante tiempo. Traté de no hacer caso, concentrándome en la película siguiente, que tenía enseguida una escena en la que a una joven divosca le hacían el mete y saca, mete y saca. Primero un chavalco, luego otro y otro. Esta escena, que veía el protagonista durante el tratamiento Ludovico, fue cortada en la versión americana para que la película no recibiera en Estados Unidos la calificación X. A España la película tardó 4 años en llegar. Antes de su estreno, en nuestro país pudo verse en el Festival de Valladolid, no sin muchos problemas, como se cuenta en el documental La Naranja Prohibida. Así lo explicaba Carmelo Romero, director de la Semici por entonces. A la mitad de la proyección, más o menos, yo recibo una llamada de la policía en la que dicen que hay una bomba en el cine. En aquella época, los avisos de bomba eran relativamente habituales porque llamar por teléfono suponía el parar la actividad y yo decidí jugármela y yo le dije, pues mire usted, yo asumo la responsabilidad de no parar la proyección. Hemos llegado hasta aquí, vamos a llegar hasta el final. Stanley Kubrick protagonizó con La Naranja Mecánica un insólito caso de autocensura en la historia del cine. Cuanto más control tiene uno, más evita que otros le impidan hacer lo correcto. No garantiza que lo que hace sea realmente lo correcto, pero sin duda evita que otros se equivoquen por ti. La prohibición de mostrar la película en los cines británicos no se levantaría hasta el 17 de marzo de 2000, un año después de la muerte de Stanley Kubrick. Visualmente, con La Naranja Mecánica, Kubrick anticipaba la estética del videoclip. Las imágenes se aceleraban o ralentizaban en determinadas escenas. En otras, el director recurría a una especie de collage. Todo ello daba al film un aire irreal y futurista. Otra novedad del rodaje fue la utilización de micrófonos diminutos que se ocultaban en la ropa de los actores. Esta técnica, que hoy en día es bastante habitual, fue una verdadera innovación en su momento. Sin embargo, nada de eso fue apreciado entonces, ni tampoco otros valores de la película. Como decía Malcolm McDowell, todo quedó ensombrecido por la reacción contra la violencia. Recuerdo haber visto la película cuando se estrenó en los Estados Unidos. Nadie se rió en toda la proyección y pensé, Dios mío, la odian realmente. Pero cuando veo la película ahora, la vi hace un par de años con un público bastante joven, se ríen todo el tiempo. De repente es como si el tiempo hubiera liberado la comedia de la película. Quizá porque ya no estamos tan preocupados por la violencia. Se ve mucho más en televisión. En 2019 fue descubierto en los archivos del escritor Anthony Burgess un manuscrito inacabado de 200 páginas que llevaba por título A Clockwork Condition, y en el que el autor ampliaba los temas de la obra original. Así que no descartéis que en el futuro tengamos una secuela de La Naranja Mecánica. Yo, por mi parte, espero que no. Las grandes películas, mejor no tocarlas. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Nos vamos y lo hacemos, como siempre, con música, con una versión de una canción de cine. Hoy hemos elegido la primera canción de éxito que surgió de una película, My Mommy, una de las canciones que Al Jolson cantaba en El Cantor de Jazz, la primera película sonora de la historia. La versión corre a cargo de los Happenings, un grupo norteamericano de los años 60. Y nada más, gracias por estar ahí y nos volvemos a encontrar, si vosotros queréis, dentro de 7 días. ¡Chao! Start to roam, but
Cadena SER. La radio.